Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables de este jueves 13 de abril de 2023. Espero que no sean ustedes, que no seáis supersticiosos, porque si lo sois os va a dar igual y porque además básicamente ya está terminando el día. Voy a hacer una entradilla o un editorial, como prefiráis, muy rápido. Supongo que a estas alturas todos sois conocedores de que la Junta General de Accionistas de Ferrovial pues ha resistido, como no podía ser de otra manera, a las presiones, a los chantajes, a las coacciones, a las amenazas, al atentado a la libertad de empresa, por supuesto, una de las columnas vertebrales del Estado liberal, en el que independientemente de que se sea más progresista, más conservador, todos creemos, para no volver a la ley de la selva ni al comunismo salvaje que tantos millones de muertos ha dejado. Y sobre todo porque les ha cabreado mucho. Mirad, yo una vez le escuché a una política, y además voy a citar la fuente, a una política que además fue muy buena amiga durante muchos años, no digo que lo haya dejado de ser, simplemente que ahora ya nos vemos muy poco, porque la vida va pasando y tal. Inés Arrimadas, cuando les partían la cara en Cataluña al principio, cuando Ciudadanos ayer era Ciutadans, y les decían, les establecían zonas no-wow, que se dice ahora, es decir, aquí no podéis venir, como hacen ahora con Vox, o como hacen, o como han hecho también históricamente con el PP, porque aquí, si venís es a provocar, como los etarras en Alsasua, ¿no? Y si venís, ateneos a las consecuencias. Inés, que los tenía bien puestos, decía, no hay cosa que a mí más me ponga, que, perdonad, me ponga, digamos, que me motive, que me prohíban ir a un sitio. Me dan unas ganas tremendas de ir. Bueno, pues no hay cosa que más les haya motivado a los accionistas de Ferrovial que se hayan puesto tan... Esto no es un insulto, ¿eh? Está recogido en el... Me dicen, eres muy insultón. No, hombre, lo que pasa es que observo con tristeza que la gente conoce poco el diccionario y la flexibilidad del gran idioma español, el segundo más hablado del mundo, y ya por no entrar en el diccionario secreto de don Camilo José Cela. Que un gobierno haya sido tan chulo, tan coactivo, que les haya amenazado ya en último término con echarles encima nada más y nada menos que a la agencia estatal. Por cierto, doña Soledad, lo dije ayer y lo repito hoy, qué papelón le han hecho hacer a usted, echándoles con todo el peso de la ley a Hacienda. Cuidado que las exenciones fiscales, insinuando que no era legal lo que iban a hacer. Pues fíjense ustedes si será legal, y no lo sabrá Ferrovial, que tiene equipos de abogados de primerísima división, como cualquier gran multinacional, que lo han hecho con un par. Después escucharemos a don Rafael del Pino. Hemos extractado 2 o 3 momentos del discurso de hace unas horas, porque creo que es de altísimo interés. Hablaremos también, porque este gobierno no solamente practica un cierto político, tampoco es un insulto, es una metáfora y es una forma de referirme a una conducta política, un cierto matonismo político y también parlamentario, porque lo de menos es que a don Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno, que les acaba de ganar por mayoría absoluta y les duele en Andalucía, que era su cortijo privado, ahí muchos incluso se dedicaban a robar y a hacer lo que les daba la gana, le ha llamado señorito andaluz. Juanma Moreno, que ha vivido prácticamente en Madrid toda la vida, pero bueno, le ha llamado señorito, además una vicepresidenta que creo que tiene una de las declaraciones de bienes más abultadas, tiene ahí un paquete pues no sé si de acciones o de propiedades o tal notable. Teresa Rivera, me estoy refiriendo a doña Teresa Rivera, que tiene a su marido también metido en algunas cosas. Nunca nadie ha hurgado mucho en si hay incompatibilidades o no, y no seré yo quien lo haga, ya más que nada porque están de salida, ya están a 0, de ser una anécdota. Le ha llamado Teresa Rivera a Juanma Moreno señorito, pero ha hecho algo mucho peor, ha insultado y ha despreciado a los andaluces. Ha dicho, claro, él desde su pequeña esquina, wow, ya sabemos lo que piensa el gobierno de España de Andalucía. La segunda comunidad más extensa de España, después de Castilla y León, en hectáreas, o en kilómetros cuadrados, o lo que les dé la gana, y la primera más poblada, 8 provincias. Dice que son una esquinita los andaluces. Pero es que llega hoy Alfonso Rodríguez de Celis, que es uno de los barandas de allí, del PSOE, que es andaluz, vergüenza le debía dar, y de lo de la esquinita no ha dicho nada, pero ha ratificado lo de señorito y tal y cual y pascual, que dijo ayer Teresa Rivera de Juanma Moreno. ¿Sabéis que les duele? Lo mismo que en Madrid, que en Andalucía van a ir por la misma estela de Madrid, porque no es que estén progresando, es que están desarrollándose a marchas forzadas, en progresión
progresión geométrica. Y si siguen así, si siguen enchulados y castigando e insultando a la gente que no les vota, pues les pasará lo que en Madrid, que no van a ganar en 50, no en 100 años, ni aunque quieran entrar por la ciudad universitaria. Hablaremos de esto y hablaremos también del apartheid catalán y de cómo se las gastan los supremacistas catalanes con los que no tragan con su mercancía averiada, ni mucho menos con que den golpes de Estado. Estos son los asuntos de la agenda informativa de hoy. Esperemos que os resulten atractivos y os mantengáis pues un ratito, o el programa entero si es posible, con nosotros. Presento muy rápidamente a nuestros invitados. José Ignacio Ruiz, muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos. José Luis Barceló y todo el mundo financiero, ¿cómo estás? Buenas noches. Rico, muchas gracias. Y don Luis Asúa, abogado. Bueno, don Luis Asúa no es politólogo. Estos son los chavales que ahora van de guays. Dice, yo soy politólogo. Don Luis no le falta ser politólogo porque es de los que sabe de política y de los que elabora los argumentarios y de los que le cuenta a los líderes lo que tienen o lo que deben de hacer y de decir si quieren tener un mínimo éxito. Buenas noches. Buenas noches, pero a mí me gustaría saber de toros, ¿eh? No te creas que a mí lo de la política... De toros, don Luis, esto ya creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, los toros son como la bolsa, son las dos únicas cosas de las que no sabe nadie. Y el que diga ni la vaca. Ni la vaca. Bueno, no me lleve usted por ahí ya. Tiempo tendremos. Rápidamente, distintas formas de sintonizarnos. TDT, nuestros canales de YouTube, direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es, redes sociales, en Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tienen un WhatsApp, 669-728-673, ahí ponen ustedes, quiero información. Y, bueno, pues alguien les va a contestar y les va a mantener al corriente de toda la programación de esta cadena de Distrito. Pueden también descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos habidos y por haber, y si nos ven desde los Estados Unidos, pues desde la plataforma Roku. Y les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Comenzamos, porque no quiero hacer esperar más tiempo a nuestro invitado, que además de ser un insigne economista, profesor de Economía en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, pues por encima de todo es un gran amigo. Don Enrique Martínez Cantero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Eurico. Bueno, oye, esta mañana hemos hablado tú y yo un rato de esta y otras cuestiones, pero todavía no sabíamos lo que iban a decidir los accionistas de Ferrovial, y me ha llamado la atención, he oído por ahí totales que no voy a emitir porque son de otras televisiones, lógicamente, y porque además se eternizarían el debate y lo mollares son los puntos que queremos tratar. Muchos accionistas que tenían sus dudas, Enrique, ¿y sabes lo que han hecho? Pues, y lo que han dicho, y lo han dicho delante de todas las cámaras y micrófonos que han querido ponerles delante, que la chulería, la coacción y la amenaza del gobierno, que quién es el gobierno para meterse en lo que tiene que hacer libérrimamente una empresa privada, les han decidido a votar favorablemente al proyecto del señor Del Pino y de la cúpula de Ferrovial de trasladar su sede social. Esto es lo que pasa cuando llega un socialista y un comunista y te dicen lo que tienes que hacer, hasta en tu vida privada. Pues así es, me estaba recordando cuando lo estabas diciendo, hace ya algunos años escribí una tribuna que hablaba de la empresa contra el populismo, porque al final en una democracia liberal como la que estamos, necesita del libre mercado, como el libre mercado necesita de la democracia para convivir. Y es verdad que afrontamos desafíos muy importantes hoy en día en la sociedad, y la empresa es fundamental para poder acometer esos desafíos y afrontarlos con éxito. Y sin embargo, pues nos encontramos pues con recetas populistas y nacionalistas que se van extendiendo, pues por desgracia, a lo largo de todo el mundo, que precisamente lo que quieren es mermar esa libertad de empresa. Y en España pues nos hemos encontrado efectivamente con que en los últimos meses el gobierno ha verbalizado algo que ya estaba haciendo antes sin verbalizar, que era un ataque relevante contra las empresas y contra los empresarios. Y al final pues yo creo que el mundo de empresa y un accionista, aunque sea un
accionista minoritario que simplemente tiene sus pequeños ahorros comprando unas acciones de unas compañías que por los motivos que sean les resultan fiables y agradables donde tener sus ahorros, pues al final se van a rebelar siempre contra un gobierno que lo que intenta es menguar esa parte fundamental de una democracia liberal, que es la libertad de empresa, y que el Consejo de Administración haga lo que tiene que hacer, que es proteger de riesgos a sus accionistas, evaluar los riesgos que hay y tomar las mejores decisiones, aunque se equivoque. Y si han tomado esta decisión y se la plantean a la Junta de Accionistas, no es quien el gobierno para entrometerse en esa Junta de Accionistas, mucho menos si lo hace por los canales que ha hecho, a amenazar para decirles cuidado con la decisión que tomáis. No, y sobre todo porque además, tú fíjate a quién le encomiendan la defensa, digamos, o la portavocía, en este caso, gubernamental. Claro, tiene lógica, la ministra de Hacienda. ¿Pero quién es la ministra de Hacienda? Pues la ministra de Hacienda, que además es la número 2 del PSOE, aprovecho para volver a repetir por enésima vez cómo ha ido degenerando ese partido, digo, en la calidad, no en otras cosas, en la calidad intelectual y política de sus segundos, de sus secretarios de organización o vicesecretarios, desde los tiempos de Alfonso Guerra. Bueno, luego pues estuvo por ahí de Chiqui Venegas también, bueno, pues ahora es María Jesús Montero. María Jesús Montero, que ahora te voy a preguntar por ello, no sabe lo que es el PIB, pero desde que sacó las pastillas Juanola, a ver, tengo yo aquí Juanolas, no, tengo chicles de menta, no los voy a sacar por no hacer publicidad, y nos dio a entender que no sabía diferenciar entre un balance. No sé si se oyen los golpes a través de... espero que no sabe diferenciar entre un balance y una cuenta de ingresos y gastos, por ejemplo, ¿no? Pues se ha hecho ahí un poco de lío porque que si esto era legal, que si no era legal, que si les iban a meter un canon, que si luego, claro, que cuando las exenciones fiscales no tienen un objeto económico, pues que a lo mejor se las podían retirar. Y claro, como carecemos de periodistas, primero con narices, y segundo, que estén mínimamente preparados, no ya en la ciencia económica, en ninguna cosa, a nadie se le ocurrió preguntarle, defina usted lo que es interés económico, en función del cual, no ya la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda, de Hacienda en este caso, va a decidir si esas exenciones fiscales o esos beneficios fiscales pueden seguir siendo vigentes o se los pueden retirar. Son unos auténticos, no ya sectarios que lo son, sino indocumentados, Enrique. Aquí cabría hacerse muchas preguntas que se intentan simplificar, y creo que se intenta simplificar porque al final yo tengo la sensación que el presidente de gobierno ha llevado esto a un enfrentamiento personal, a anteponer su propia persona, pues en este caso a la de Rafael del Pino, ¿no? Porque si no, no le encuentro más explicación. Y claro, cuando uno intenta afrontar, en definitiva, desafíos personales, pero intentando disimular lo que están haciendo y metiendo a todo un gobierno, a todos los ministros en la batalla, pues al final se dicen muchas barbaridades, ¿no? Y está esa duda que planteas tú, que es un interés económico, y también hay otra duda que creo que hablábamos tú y yo en alguna ocasión, ¿qué es ser una empresa española, ¿no? Una empresa española o francesa o americana, ¿no? Si realmente es de dónde es el fundador, dónde se originó la empresa, dónde tiene la sede, dónde paga los impuestos, dónde hace las operaciones. Bueno, poner todo esto en duda, como están haciendo, es ridículo. La realidad es que de lo que se debería preocupar un gobierno, que simplemente leyera el informe, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional de anteayer, como otros muchos, dicen uno de los principales riesgos que tiene la economía global ahora mismo es la fragmentación de esta globalización. Y eso lo que quiere decir es que vamos a tener que reestructurar nuestras cadenas de valor. Y en esa reestructuración de las cadenas de valor las empresas son fundamentales. Y lo que se debería preguntar al gobierno español es cómo conseguimos que España sea un referente de Europa en el mundo y que participe en esas cadenas globales. ¿Y qué necesitan nuestras empresas para poder hacer eso? Intentar dárselo. Y sin embargo, en vez de responder a estas preguntas, a estos desafíos e intentar darle a las empresas lo que necesitan para poder posicionar a España en el mejor lugar del mundo, pues lo que se plantean son batallas personales, movilizando a un conjunto de ministros amplio como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer. Yo me preguntaba, creo que lo he hablado contigo en alguna ocasión también, si repitiera este gobierno, que confiemos que no, si no nos encontraríamos con un ministro, uno más, ¿no?, de todas las carteras
las que tienen que fuera el ministro portavoz para los consejos de administración y las juntas de accionistas, porque claro, han empezado por Ferrovial y por qué no van a seguir todas las demás, ¿no? Entonces podemos llegar hasta ese punto. Perdóname, espero que no se oiga lo que estamos oyendo aquí todos, ¿no? Es imposible el no desconcentrarse. Vamos a intentar seguir centrados. Enrique no lo oye y yo no lo voy a volver a repetir, pero manda narices. Ponedme, por favor, el primer pantallazo de Enrique Martínez Cantero. Es un artículo que has publicado hace un par de días en El Español con un título muy sugerente: Las comparaciones son odiosas, en una tribuna de Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía del CEU en El Español, en el diario de Pedro. Voy a intentar concentrarme de verdad porque es, en fin, en el diario de Pedro J. Ramírez. ¿A qué te refieres en este artículo? Las comparaciones son odiosas, Enrique. Pues bueno, uno de los ministros de este gobierno, del que yo creo que mejores expectativas podíamos tener todos cuando empezó el gobierno, que es el ministro Escrivá, pero que esas expectativas, por desgracia, no se han ido cumpliendo, pues decía el otro día, ante el dato del que nos debemos felicitar, porque es un dato buenísimo, de récord en afiliaciones a la Seguridad Social, pues de ahí infería algo que ya está mucho más allá de ese dato, que es la buena salud de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Y también lo que decía es que era un mercado de trabajo exitoso y que estábamos en una economía exitosa. A todo esto le sumamos los coros, ¿no?, del resto de voces ministeriales que apuntan en esta línea triunfalista. Por lo tanto, bueno, pues cuando uno plantea estas hipótesis, pues lo que hay que hacer es contrastarlas y lo que hay que hacer es comparar. ¿Y qué es lo que planteaba en ese artículo? Pues dos comparaciones muy sencillas tomando datos del Fondo Monetario Internacional. Y es, bueno, ¿realmente está España en su mejor momento? Pues si observamos la tasa de paro, pues a lo largo de la historia de los últimos 30, 40 años, lo que vemos es que no, que por desgracia la tasa de paro de España siempre ha sido mucho más alta que la de nuestras economías de referencia, y en el único momento en el que estuvo cerca de converger con la zona euro, de hecho llegó a converger, pues fue en los años 2005, 2006, 2007. Ese es el mejor momento histórico del mercado de trabajo español, medido a través de la tasa de paro. Por lo tanto, no es cierto que están en su mejor momento histórico. Y la segunda comparación es con las economías de referencia. Y si miramos las economías de referencia, Estados Unidos y nuestros socios de la zona euro, lo que vemos es que ellos sí que están en su mejor momento histórico. Es decir, están, en el caso de Estados Unidos, en pleno empleo. Y en el caso de la zona euro, prácticamente en pleno empleo. Hasta el extremo que también el FMI pues advierte de las tensiones en el mercado de trabajo y su impacto inflacionista. Pero la realidad es que España está muy lejos de ese pleno empleo, ¿no? Estamos con una tasa de desempleo del 13%, cuando aquel mejor resultado que tuvimos en el año 2007 era del 7%. Por tanto, las comparaciones son odiosas. Nos comparemos con el pasado o nos comparemos en la actualidad con las economías con las que nos tenemos que comparar, la realidad es que nuestro mercado de trabajo no está en un momento de éxito. Por desgracia, está en un momento de un paro muy elevado que deberíamos solucionar cuanto antes. Última, y te refundo dos en una, Enrique. Los datos del otro día del Fondo Monetario Internacional apuntando una ligera mejora de las previsiones de crecimiento, pero ¿esto a qué nos lleva? Ponedme el segundo gráfico, por cierto, que os había pasado de Enrique, que me pasó esta mañana Enrique Martínez Cantero. Nos lleva también a comprobar que tenemos ministras que no saben lo que es el PIB. ¿De qué estamos hablando, Enrique? Mantened el gráfico unos instantes, por favor, aunque esté hablando Enrique de fondo. Y luego enseguida lo retiráis. Bueno, ese gráfico precisamente es una actualización del que utilizaba en el otro del artículo, una actualización porque teníamos datos nuevos, que es precisamente esa evolución histórica y esas proyecciones, ¿no?, de la tasa de desempleo pues para España, para Estados Unidos, para nuestros socios de la zona euro y también para las economías avanzadas, ¿no? Y ahí perfectamente pues se ve esa anomalía que es España y se ve perfectamente que en este momento pues la distancia entre el paro que tiene España y el paro que tienen las economías avanzadas pues es muy amplia, ¿no? Podríamos ver exactamente lo mismo con el PIB per cápita. ¿A qué nos llevaría? Pues a observar que efectivamente el único momento en el que tuvimos un proceso de convergencia real con nuestros socios europeos fueron también en aquellos años 2004, 2005, 2006, después de una gran evolución pues desde mediados de los años 90, y que desde entonces, desde la crisis financiera y la crisis de deuda soberana en España, pues en vez de ese proceso de convergencia que era el sueño europeo, que pudiéramos converger, y el sueño
sueño español dentro de Europa, que era converger con Alemania, con Francia, con Italia, pues resulta que lo que vemos es que se ha producido una divergencia en la que seguimos caminando, ¿no? Evidentemente es sorprendente esas declaraciones de la ministra Montero, no sé si de ayer, de anteayer, en la que decía que teníamos un PIB mejor que el de Alemania. Quien es bueno intenta interpretar que lo que quería decir es que el crecimiento de nuestro PIB este año va a ser mayor que el de Alemania, ahora hablamos de eso. Pero yo siempre sospecho, ¿no? Y digo, bueno, sí, probablemente sea la cortada para cuando le digan que se ha equivocado, decir, no, es que quería decir esta otra cosa. Pero ahí queda el mensaje, ¿no? Y si alguna persona la convence y le transmite esta imagen, pues se queda con ella. Sí, decías, Eurico, perdona. No, perdóname, sí, ya estamos. Que digo que es horrible que una ministra del Gobierno de España demuestre un nivel tan bajo de conocimiento de una materia que debería dominar. Es decir, no voy a hacer el repaso de los ministros de Economía y Hacienda, socialistas también, y del Partido Popular, que son las dos formaciones políticas que han gobernado en los últimos 46 años, pero me salen como 10 que eran auténticas autoridades en la materia. Hasta que hemos, pues como el torero, te sabes la anécdota, ¿no? ¿Y cómo ha llegado este que era mozo de espadas a gobernador civil? Y le decía al otro de la cuadrilla, degenerando, maestro, degenerando. Pues hemos llegado a eso, a una ministra de Hacienda que no sabe. ¿Qué decía Pujol de la UDEF? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es el PIB? Es auténticamente vergonzoso, Enrique. Sí, si me permites, y sobre todo a que queden las cosas claras. Vamos a ver, España es el segundo país más grande de la zona euro. Es la cuarta economía en tamaño del PIB y en tamaño de la población de nuestros socios europeos, pues detrás de Alemania, Italia y Francia. Sin embargo, el PIB per cápita, que es ya cuando vemos cómo funciona nuestra economía, no solamente por el tamaño que tiene, sino por su capacidad productiva y al final por la renta per cápita que tenemos cada español, pues cuando observamos el PIB per cápita, resulta que desde hace demasiados años pues estábamos lejos de esa cuarta posición, más bien estábamos en la 14ª. Pero es que en los últimos años nos han pasado 4 países, que fundamentalmente son los países que vienen de la integración del Este, como por ejemplo Estonia o Lituania, que tenemos Polonia en las puertas. Polonia está a punto de pasarnos. Efectivamente. Y esto lo que quiere decir, uniendo a lo que ya había explicado antes, es que por desgracia, en vez de estar cumpliendo nuestro sueño de un proceso de convergencia con Europa, a pesar de toda la ayuda europea que estamos recibiendo y que hemos recibido en el pasado, pues ya estamos en un proceso de divergencia. Entonces, cuando esta es la realidad, que la ministra de Hacienda, que debería encargarse de intentar gestionar bien los fondos que vienen de la Unión Europea y aprovecharlos al máximo, pues plantee una cosa tan absurda como que el PIB de España es mejor que el de Alemania, bien porque se ha equivocado o bien porque tiene una mala intención, pues es prácticamente, no se puede decir otra cosa que reprobable, ¿no? Y debería tener una reprobación, yo creo que en el Congreso de los Diputados, simplemente por eso. Absolutamente. En cualquier caso, si es que se equivocó y se refería a que la tasa de crecimiento del PIB español este año, según las previsiones del FMI, va a ser mayor que la de Alemania, que la del conjunto de la zona euro, pues tiene razón. Vamos a crecer más. Pero vamos a crecer más por la sencilla razón de que todavía estamos recuperando lo que perdimos antes de la pandemia y no hemos recuperado cuando el resto de países ya lo recuperaron hace tiempo. Es decir, es como cuando uno llega corriendo tarde al embarque de un avión y dice, yo voy más deprisa que los demás porque vengo corriendo. Los demás, claro, llevan ya un tiempo sentados. Claro, es que nos están esperando. Por lo tanto, ¿que vamos a crecer más que van a crecer nuestros socios europeos? Sí, vamos a crecer más. Pero, por desgracia, no es porque nos vaya mejor, sino porque todavía somos el único país de la OCDE que no ha alcanzado el PIB que tenía antes de la pandemia. Y esa es la única explicación y la única razón en un contexto que también hay que ponerlo encima de la mesa de previsiones del FMI para el mundo, que es preocupante porque, sobre todo, lo que marca son tendencias y la tendencia que marca es peor de la que había marcado en el mes de enero, ¿no? Por lo tanto, de eso nos deberíamos preocupar. Así es. Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, que como siempre es un lujo tenerte. Cuídate, amigo, y vamos hablando y desde luego nos volveremos a ver y hablar dentro de unos días. Te envío un abrazo.
Un abrazo para todos, Eurico. Buenas noches. Bueno, luego más tarde iremos salpimentando el debate con algunos extractos del discurso de Rafael del Pino, pero quiero ya abrir la mesa y empiezo por usted, don José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero. Valoración general. Aquí ya se han dicho un montón de cosas, no todas de Ferrovial, pero quería yo exprimir a Enrique, que es un sabio. En fin, empiece por donde quiera, pero al final pues se ha consumado la tragedia. Enrique, y además se han puesto tan chulos que muchos accionistas que no lo tenían claro, desde esta mañana ya lo tenían clarísimo. Bueno, es que hoy teníamos todavía al ministro Escrivá desde Washington, con motivo de esa asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional, todavía apretando más el cinturón acerca de la persecución fiscal que va a tener sobre los márgenes y tal, y lo ha dicho en Washington, en la propia sede donde es digamos la capital del liberalismo económico, decir que vas de un país que lo que quiere es intervenir a las empresas en un marco como es el de la Unión Europea, que a mí me parece no razonable. Yo creo que lo que ha hecho Ferrovial es completamente legal en el marco de la Unión Europea, además, porque es que es la libre circulación de personas, de capitales, y lo puede hacer perfectamente. Ha sido premiado además en la bolsa porque ha subido por encima de un 1%, un 1,2% las acciones, o sea, la bolsa ha premiado esa salida y lo ha situado en máximos históricos su cotización por encima de los 27 euros. Pero a mí me parece que lo anómalo y lo triste del asunto es que tengamos que estar defendiendo esto, Eurico. A mí me parece, a mí también me molesta que Ferrovial se tenga que ir de España o haya tomado esa decisión por motivos X, que son soberanos, creo, además, que no puede ser... porque lo ha explicado muy bien Rafael del Pino, luego lo escucharemos. Tiene derecho a cerrar la empresa si quiere, o sea, como han cerrado panaderías en Cataluña o se han hacer lo que le dé la gana y uno puede hacer lo que quiera accionistas, o hasta lo que pueda, porque a lo mejor su voluntad hubiera sido la de aguantar. Pero a mí me parece lo triste es que algunos que hubiéramos estado en contra de la salida de Ferrovial de España por una cuestión patriótica, parezca ahora que el patriota es Pedro Sánchez porque no quiere que se vaya. Pero es que me sorprende todavía más, y eso me parece el segundo fracaso, el que Moncloa no haya tenido la inteligencia empresarial y económica suficiente para cortocircuitar esto, porque lo terrible del asunto es que no hayan sido capaces, y si lo han hecho no ha tenido trascendencia y no ha salido en ningún sitio, ni se sabe cuál ha sido el resultado, de poder comunicar directamente con Rafael del Pino para saber qué es lo que iba a pasar si se han enterado, porque lleva dos o tres días sin cogerle el teléfono al figura, que nos hemos enterado. Y el figura Rafael del Pino, esto no es opinión, es información, ¿eh? Claro, lleva 2 o 3 días que no le coge el teléfono. Y en segundo lugar, incapaz el gobierno de España de poder llegar a un acuerdo, por lo menos como mínimo, para que se adquiere la salida, porque Ferrovial no tiene necesidad de salir de España antes de las elecciones. Se podía haber esperado a mayo o a noviembre, o sea, por 8 meses no pasa nada por esto. Podía haber dicho, oye, me parece bien que te vayas a ir, pero métele el gol al que venga detrás. No lo hagas ahora en mi gobierno antes de las elecciones. Pero hombre, no hay nadie, ¿para qué está no hay la nadie al timón? Pero ¿para qué está la inteligencia económica? No hay nadie al pero que timón, no te marquen José este Luis. gol. Pero que no te marquen este gol. Es un gol terrible, ¿no? Y tienes a Escrivá, todavía estaba hablando de esto. Escrivá decía, nadie puede sorprenderse porque vayamos a retirar beneficios fiscales a Ferrovial y tal. Pero si le acaban de conceder un contrato para construcción de autopistas y tal, porque no lo han podido impedir, porque ya estaba boletinado y estaba con los... estaba ya licitado. Que las licitaciones públicas tienen que ser... Pues digo yo, Hombre, supongo, claro. pero que a lo mejor no, porque el grado de intervencionismo total que está dentro de la planificación socialista, porque los países de economía planificada funcionaban así, que tú hacías lo que... Pero si es que estamos en un país que está en economía libre, de libre mercado, y esto tú no puedes ir a poner normas a las empresas, porque ¿qué ocurrirá? Que se irán más, y si no pueden irse, Eurico, cerrarán para no estar aquí y abrirán en Bruselas. Sí, pero y engordarán las listas del desempleo, pero bueno, claro, eso ya se lo va a comer el Partido Popular y Vox cuando lleguen. Don Luis, no es que sean sectarios, es que no hay nadie al volante ya. No, está acabado. No, es que esto es un tema complejísimo, la verdad, y muy interesante y muy apasionante, porque sí. ¿Qué es lo que nos molesta? Que pues el estatismo de siempre de este país. Es una empresa que nace al calor del Estado, sí. Ha vivido del Estado toda su vida, 50, se han forrado siempre con el Estado, y ahora de repente cuando ya tienen el 80% de su negocio fuera se la aspiran. Pues eso molesta, efectivamente, pero bueno, en una democracia liberal, en la Unión Europea, sí. Tienes que pues cambiar la ley si te atreves, pero la Unión Europea te va a decir que ni hablar. Pero además, lo que hay detrás es una frustración, pues eso, de ese estatismo de Pedro Sánchez que se cree en Mitterrand, y que cree que puede llegar hasta convencernos de nuestro sexo, que lo ha intentado con esa ley trans. Entonces, ese es el problema. El problema es el estatismo tan brutal. En el IBEX, quitando el BBV, todos los secretarios del Consejo son abogados del Estado. Eso no pasa en Inglaterra.
No pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque viven del Estado. El Estado, pero claro, entonces cuando de repente dicen ya no me gusta el Estado y me voy a otro, pues claro, la gente se cabrea porque hemos visto a Ferrovial cómo ganaba todas las licitaciones y todas estas cosas y siempre el Estado. Bueno, pues igual. Esa es la parte, digamos, negativa. Y la otra, esta frustración es bastante cateta porque, bueno, la Fiat fue la primera que se fue a Holanda y la Shell se ha ido de Holanda al Reino Unido, se ha ido a Londres. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan, esto se llama capitalismo, ponte a competir, lo que decía el economista este fantástico, ¿cómo se llama de apellido? Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada en el CEU y diputado que lo fue también en la Asamblea de Madrid. Y políticamente es un poco lo que tú decías, que no ha sido nada inteligente, pues se ha metido en una guerra contra alguien que parece mucho menor y más, pues el pino rico, pero no tiene, como decía Miguel Ángel Rodríguez cuando amenazaba a la gente, dice, yo tengo más guardaespaldas que tú. Bueno, pues es que eso no es... Eso sabes a quién se lo dijo, sí, ¿no? Sí, a Bolaño. Bueno, mira que tenía uno de los grandes... No, pero déjame acabar esto. Entonces, sí, lo que te quería decir es que esto va a ocurrir. Entonces, ponte a competir. Y volvemos a lo que ha dicho el economista Martínez Cantero, que la renta per cápita en España no se ha movido en 20 años. Claro. Y teníamos la renta muy parecida a Irlanda hace 20 años claro. Y hoy Irlanda tiene 3 veces la renta per cápita española. ¿Tendrá algo que ver que Irlanda tiene un tipo medio de sociedades de un 12 y aquí es un 25? Sí, lo que sea, por dar ideas. Pero no, que copien. Si es que no, si está todo inventado, copia claro. Y compite. Benchmarking se llama eso, que es una palabra horrorosa. Pero copia y compite, pues tráete gente. Mal pronunciable en castellano. Sí. Don José Ignacio Ruiz, desde su punto de vista de sabio, que ve las cosas, no de sabio, le digo, que ve las cosas no deteniéndose en el last minute, en el tiempo real, como le digo yo siempre, lo que hacemos los periodistas o lo que hacen incluso los economistas que analizan el último dato que tienen delante. Usted, digamos que, como hacen los historiadores, abre el zoom, qué expresión tan horrible también, abre el foco y ve todo con una perspectiva, digamos, más global y con un segmento más amplio. Bueno, muchas gracias, Eurico, es la verdad. Por esa aproximación. Yo creo que no soy sabio, es verdad que soy de oficio historiador, esto es verdad, ¿no? Yo, efectivamente, este tema es un tema muy interesante, apasionante y se pueden distinguir o se puede diseccionar por planos. Si se hace un análisis racional y puramente económico, uno llega a la conclusión que los señores que están en el gobierno, como han hablado los anteriores, pues no saben de lo que están hablando. No conocen ni siquiera los fundamentos de lo que es una economía de mercado. No conocen ni siquiera lo que son los factores de producción. El factor de capital se coloca donde encuentra mayor remuneración, porque existe la presión de quien maneja el dinero, el que tiene el ahorro, que lo que va buscando siempre es que esté mejor remunerado. Y tampoco cuidan el otro, que es el factor del trabajo, claro, a pesar de que tienen comprados a los sindicatos. Claro, efectivamente. Y el otro elemento y el otro factor que es capaz de aumentar el PIB es el trabajo. Claro. Los dos elementos son fundamentales. Si uno analiza un poco desde un punto de vista racional cómo entienden esto, ni la economía de mercado, y decía que no conocen, parece, ni los factores de producción, pues de cómo funciona un sistema, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, pues que hay un desdén. Pero yo creo, y como usted dice, yendo un poco más allá, a mí me da la sensación que esta gente les da igual, saben muy bien de qué están hablando. Ellos lo que están es en contra de la economía de mercado. Es decir, no estamos, y lo hemos hablado en otros ámbitos, ellos están por la ideología, vamos a decir, y en este caso lo que han hecho es una utilización de la ideología. No se está en el mundo racional, económico, liberal, ni nada por el estilo. Ellos están en la ideología. ¿Cuál es su ideología? El intervencionismo estatal, ya se ha dicho, claro. Completamente. ¿Cuál es la praxis que están desarrollando con el uso que hacen del poder? La intervención en todo. Y este señor, el presidente del gobierno, que es un señor autoritario, es un señor que no conoce ni las más elementales normas del funcionamiento democrático. O si lo conoce, mejor dicho, lo obvia. Ellos saben que lo importante es utilizar el lenguaje y utilizar todo el aparato mediático para infectarlo de ideología y, por tanto, todo les vale. Que un señor como Escrivá, que necesitaría un análisis pormenorizado, un economista que sabe de lo que va el asunto. Sí, pues este era el más romanizado junto con Nadia Calviño, pero fíjate sí, tú. Pero cuando llegan en el poder, qué interesante es, como decía Ortega, cuando uno llega en el ámbito que uno se desarrolla, cómo se mimetiza con el medio. Se olvida de la realidad económica y se adapta al poder. Ahora le devuelvo algún minuto porque me tengo que ir a publicidad ya. Volvemos en un instante y seguimos hablando de este asunto.
Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria, o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en Los Intocables, continuamos adelante con el desarrollo de estos asuntos, pero antes les cuento que hemos vivido, hasta no hace mucho, desgraciadamente, unos tiempos en los que hemos tenido que vernos obligados a recluirnos en casa y a asumir actividades pues, a las que no estábamos acostumbrados, el cuidado de los niños, familiares dependientes, teletrabajo, ayudarles con los deberes, un montón de cosas bueno, que han podido causarnos cierto estrés o incluso afectar a la calidad de nuestro sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o llamando al teléfono 91 446 0000. Vamos a continuar hablando un rato de este asunto porque no es solamente el asunto de Ferrovial, es decir, estamos tocando la fibra de uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, cuál es el de la libertad de empresa, es decir, ¿en qué se fundamenta el Estado liberal? Pues se fundamenta, por supuesto, pues en el respeto a la libertad de los contratos, bueno, y en libertades como la libertad de expresión, por cierto, cada día más amenazada. El otro día dije en un editorial, en mi programa de periodista digital, en La Retaguardia, en El Camparazo, y lo vuelvo a repetir aquí, si pudieran, a todos los periodistas, si pudieran, y hablo así, no doy nombres, con lo cual, pero digo lo que digo y no creo que nadie piense que estoy diciendo ninguna estupidez, a los periodistas incómodos, a los 4 que quedamos, o 100 o 150 los que sean, nos metían en la cárcel. Y si fuera posible hasta sin pasar por la autoridad judicial. ¿Quién coño es un juez para decirle a
aquí a los figuras estos lo que tienen que hacer con nosotros. Hombre, ya está bien. Vamos a escuchar, mirad, os voy a pedir por orden los 3 totales. Primero ponedme el cortito para entendernos, mis compañeros de realización que son y sois maravillosas y maravillosos. Primero el cortito, el de los 10 segundos, que es donde Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, anuncia la noticia ya al término de la Junta General. Queda aprobado el punto 10º, apartado primero. Bye, bye. Ponedme el segundo, el que queráis. Hay un par de totales de 1 minuto y medio donde él reafirma la españolidad de Ferrovial. Es decir, no se va a ver afectado ni uno solo de los proyectos, ni uno solo de los puestos de trabajo que la empresa mantiene en España y los proyectos que ya están licitados y que tiene acometidos en distintas fases, cada uno de ellos, y va a seguir manteniendo su negocio fuera. Y algo muy importante, insiste Rafael del Pino, me los vais a poner los 2 seguidos, no pasa nada, ¿eh? Empezad por el que queráis, los 2 que quedan, incide en algo, y además que si fuera lo contrario podría decirlo y no pasaría absolutamente nada, porque la ley no te obliga a ser tan, siempre me dicen, habla bien Eurico, cáspita, córcholis, canastos, a ser tan escalopín de quedarte en un sitio donde te cobran la mayor tasa de impuestos. Bueno, pues dice Rafael del Pino que son razones económicas y de negocio, razones empresariales y no necesariamente de un ahorro fiscal. Y si lo fueran de ahorro fiscal, añado yo, no pasaría nada. Y si no, cada uno de vosotros pensad, si os eligen, dar, oye, que de lo que ganas, lo que sea, por rentas del capital mobiliario, inmobiliario, por tal, por lo que sea, ¿eliges un 40 o eliges un 20? No creo que hubiera ningún imbécil que dijera, pues no, pues yo pago un 40 porque soy así de guay y porque me encanta regalarle la pasta al Estado. Rafael del Pino. Es buena para la sociedad y por eso la hemos traído para votar a esta Junta, cuyo resultado se conocerá próximamente. Y también manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la Junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea. En cuanto a la intervención del señor Neila, preguntas o intervenciones de los accionistas, si me permiten voy a agrupar las de Jean-Pierre Pelling, Christian Burbidge y Valentín Torres Solanot, porque las 3 hacen referencias a temas muy similares. Simplemente quería, en nombre del Consejo, agradecerles su apoyo, manifestar nuestro absoluto convencimiento de que esta operación que se propone es buena para la sociedad y por eso la hemos traído para votar a esta Junta, cuyo resultado se conocerá próximamente. Y también manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la Junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea. Bueno, era más largo evidentemente, pero ya no os lo he querido hacer eterno. Manifiesta respeto el señor del Pino y es generoso porque, oye, aquí si estás discutiendo con un tío que se maneja de una forma más bien chulángana, tú no tienes por qué ponerte a su altura, estoy hablando en genérico, y entonces él sí dice que bueno, respeta la seguridad jurídica que hay en España y dice también un poco más adelante que no ha sido ni una razón fiscal y que no va a renunciar a la españolidad de Ferrovial, que por otro lado tenía, ha dicho don Luis Asúa, un 80, tenía entre, no sé si es un 86 o un 90% de su negocio ya en España, pero como el Banco de Santander y como grandes Banco Santander, perdón, que luego me echan la bronca los de marketing, ya hace muchos años que no es el Banco de Santander, es el Banco Santander. Bueno, pues el Banco Santander y otras grandes entidades financieras, yo estas cosas, en fin, hay gente que vive de esto y me parece bien, que tienen ya pues buena parte de su negocio, sobre todo en
sobre todo en Hispanoamérica. José Luis, bueno, ¿sabes qué es lo preocupante? Por seguir avanzando un poco en el debate, que no creo que esto quede en Ferrovial. Es grave, claro, es que esa es un poco la espita que se ha abierto, es que esa decisión soberana que ha tomado Ferrovial en contra del ánimo y del interés de todos, nos abre también las dudas acerca de, por lo que te estaba comentando, no esperarse ni siquiera a las elecciones a ver lo que pasaba y que el gobierno haya sido incapaz de controlar esa decisión, por lo menos hasta que pasara un poco el periodo electoral y ver qué va a pasar, quiere decir que Ferrovial lo tiene muy claro y que probablemente presume que España no va a ir tan bien como algunos puedan pensar. Eso nos abre las dudas acerca del futuro que nos depara. Yo creo que todo esto va contra una perspectiva que es la de recuperar la economía del país y recuperar España, que nos lo pone a todos un poco más difícil porque nos crea dudas en torno a eso que tú citabas al principio, que es la seguridad jurídica, el tema de asumir que un proyecto empresarial, sea pequeño o sea grande, requiere también asumir riesgos y quieres tener una perspectiva de futuro. Oye, quien asume el riesgo es el capitalista, el empresario, el emprendedor que impulsa una empresa, ya sea con crédito, ya sea con financiación, ya sea con el dinero de sus padres, ya sea con el suyo propio o ya sea porque ha descapitalizado otra cosa y lo mete ahí. Y ese riesgo lo asume y tú tienes que fiarte de tu país y de que van a ir bien las cosas y que hay una seguridad jurídica. Si esto se constriñe y se elimina, pues estamos todos vendidos porque eso anulará mucha capacidad de iniciativa privada y mucha posibilidad de que puedan incluso venir empresas extranjeras y tal. Estamos abriendo la puerta a una situación que va a ir en detrimento de la economía española y en mayor todavía destrucción, si cabe, de perspectiva de creación de empleo. O sea, yo creo que es lo contrario a la receta que le hace falta a España para recuperarse, Eurico. Venga, Asúa, usted que es un hombre dotado de un notable sentido y más común. optimista que ya yo. empezando así, don Luis se teme lo peor. Muchas gracias. Porque hoy el figura ha tardado 20 minutos en aparecer y estoy preocupado. Está usted No, que le perdiendo llamen por el reflejos. apellido. Esto se ha puesto muy de moda. Venga, vamos a soltarnos. Está perdiendo reflejos, don Eurico. A soltarnos un poco el pelo. No se crea. Esto se ha puesto ahora muy de moda entre los periodistas. Voy a dar dos nombres con todo el cariño y todo el respeto. Porque como bien ha dicho Ferreras o como bien ha dicho Alsina, se llaman entre ellos por los apellidos, que a mí me parece bien y tal, ¿no? Yo he dicho ahora, Asúa me ha salido, yo intento referirme a la gente por su nombre de pila o por su nombre y apellidos. Esto era muy franquista, ¿te acuerdas? No, del Partido Comunista. Anguita siempre hablaba de... Era comunista, pero era muy franquista en las oficinas. Peláez, le dije que ese informe era para ayer, no para hoy. ¿Os acordáis de aquello? Oye, venga, voy a poner tremendista, Luis. ¿Hay un riesgo real de fuga de capitales? Pues yo es que como soy un fastidiadamente periodista siempre busco el titular ahí, la brutalidad. No, mira, yo creo que el coste fiscal, José Luis nos lo puede explicar mejor, tampoco es muy alto. Porque al final es lo que consolidas y te llevas la holding y esas cosas y al final el negocio está en cada uno de los países, porque luego con los tratados de doble imposición y todas esas cosas pues se aminora mucho. ¿Cuál es el riesgo de verdad? El riesgo es que estas empresas lo que hacen es subcontratar muchísimo desde unas oficinas centrales que en estos momentos están en España y la tentación va a ser llevársela fuera porque puedes pagar mejor, hay menos renta, pues les das estatus de expatriado. Entonces ese sí que es un riesgo. Yo, pobres ingenieros de Ferrovial que tengan que acabar viviendo en Holanda, porque es de los países más incómodos del mundo para vivir, pero bueno, ese es el riesgo. Ámsterdam no se vive mal, te compras una bicicleta y miras al cielo y no, si miras para abajo está bien en determinados personajes. Bueno, a mí es por la que calle. me gusta el cielo gris y nublado, ahí diferimos. Yo soy medio inglés y a mí no me gusta, pero bueno. Yo los años más felices de mi vida los pasé en Santiago de Compostela, que no había ni un solo día que no llovía. Es porque eras un poquito más joven que ahora. Pues, pero ahora duelen los huesos, aunque sea Siberia. Ahora duelen los huesos cuando te acercas aunque estés en Siberia eres feliz. Con 20 y pocos años eres feliz. Pero mira, hay una empresa multinacional que no puedo decir el nombre porque lo tengo prohibido, que se ha traído la sede central a Madrid. Y estaba antes en un rascacielos descomunal en París. Y el pacto fue que los franceses nunca que no se hiciera público. Pero estas cosas ocurren. ¿Cuál es nuestra capacidad? O sea, ¿cuál es la lección? No será una financiera que tengo yo en la cabeza. No, es una multinacional de ordenadores. Da igual, bueno. Vale. Yo lo que quiero decir es que compitamos. Tenemos gente preparadísima. Se empieza a hablar inglés.
el clima es soberbio, la cultura es fantástica, la comida es buenísima. Lo único que falla es el puñetero gobierno que tenemos socialcomunista. Es, es el único detalle. No, hay una magnífica anécdota de Napoleón que cuando cargan los Salisbury en Waterloo, que yo creo que es falsa, pero yo la uso mucho. Y dice, ahí viene la mejor caballería del mundo. Eran los famosos caballos blancos escoceses. Dice, y la peor dirigida, como los españoles. Pues es el drama de este país. O sea, nosotros tenemos todas las posibilidades del mundo. O sea, en cuanto nos dejan la mano libre, ¿qué pasó en el 2008? Nos dejaron la mano libre y empezamos a exportar como locos. Claro, el problema es el estatismo terrible que existe aquí, que todo el mundo piensa que para ganar dinero le tienes que cortar un trozo a la tarta del Estado, que es lo que ha hecho Ferrovial durante muchos años. Pero dejarnos en paz. Si nos dejan en paz a los españoles, es un país brillantísimo. Sí, sobre esto... Mira, hay una cosa... Estás diciendo, Luis... Voy a pasarme al golf. José Luis, deja de pasarme al golf un momento. El otro día gana John Ram el máster, que para los que lo jugamos al golf es una cosa... O sea, es maravilloso. Y ahí dice Lucía Méndez que es, como dijo, un poquito español, ¿no? Pero si John Ram habla de España, cuando coge el trofeo, solo habla de Severiano Ballesteros y de España. No le oís hablar ni de Euskadi, ni de la Icurriña. Pero si es lo más español que existe. Si es un tío que ha aprendido inglés al final hace 10 años. ¿Cómo fue el término que utilizó? No, es terrible, pero terrible. Casi español. Pero es que es eso, es otra vez el catetismo frustrante Yo creo terrible. Que se ha hecho daño el gobierno, Luis, eso seguro. Insistiendo tanto en esto, porque fíjate que ha presionado incluso al Fondo Soberano a Norges, que es un fondo estatal, pensando que como es amigo y es un aliado de... A los noruegos, pues otros que han variado de opinión, que primero decían que no, y ahora han variado de opinión, porque además también les ha parecido muy mal que habrán pensado, si lo dicen los mugrosos estos, los socialcomunistas, aquí hay que hacer lo contrario. Hay que hacer lo contrario, claro. Es una de las grandes... ¿Tú te imaginas al figura cogiendo el teléfono y llamando a los accionistas? Ha debido ser de traca. Pero de traca, ¿eh? Yo me lo imagino. Y alguno de parte de... Porque está bajo al barro. De parte de está bajo al barro y empezó a llamar y decía, a ver, que me lo pongan al teléfono. Ha debido tener unas conversaciones surrealistas. Me gusta. Lo que pasa es que la gente no habla en este país, pero habría que poner diarios. Me llamó el presidente del gobierno para que votara en contra. Están ustedes en la lista y saben lo que vamos a hacer, que la inspección de este año la vamos a... Bueno, y a los consejeros. Vamos a multiplicar. Que está Fanjul. Hay un montón de consejeros muy de ese lado, ¿eh? Les vamos a apretar más el cinturón. Que lo sepan que este año que viene... Sí. José Ignacio, ha hablado de Napoleón don Luis Asúa. A mí me gusta también mucho una de Bismarck, que esta a lo mejor no es apócrifa, real. Los españoles son un pueblo, no sé si pronunció alguna palabra malsonante, son un pueblo admirable, vamos a dejarlo ahí, porque llevan toda la puñetera vida de Dios intentando machacarse, destrozarse, triturarse entre ellos, joder, y todavía no lo han conseguido. Sí. O sea, que tiene que ser un pueblo de la todavía leche. seguimos igual. Sí, seguimos igual. Yo lo que digo también, que muchas veces cuando hablamos también del capitalismo y de lo que está pasando ahora, a veces no ponemos hablamos del sustantivo, pero no hablamos del calificativo, ¿no? El capitalismo nació con el Estado Nacional y sobre la base de unos mercados nacionales. Es decir, el mercado era nacional y el sistema político era nacional, que por eso se llaman Estados-nación, ¿no? Hoy los mercados nacionales no existen. El mercado nacional están rebasados, superados. Hoy vivimos en mercados abiertos, en mercados amplios. Por lo tanto, parece que esto se ignora, que estamos en un capitalismo mucho más desarrollado, donde el mercado nacional ya no existe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada uno, tanto como hemos hablado antes de los factores de producción, el capital y el trabajo se sitúan donde tienen ventajas comparativas. Pero es que eso es tan difícil de entender. No. Es decir, hoy estamos en mercados abiertos y hoy los jóvenes que están preparados salen de España y van a trabajar a otras partes. Pero mire, esto lo ha entendido hasta Pablo Iglesias, que decía que en Vallecas se vive de puñetera madre, y yo no vivo muy lejos, claro. Si vas bajando al sur de Madrid, no voy a decir, bueno, si ya he dado tantas pistas, yo creo que ya todo el mundo sabe dónde vivo. Que te mandan a los chicos, calla. Que figura. A los chicos de Calviño. Que vengan de uno en uno. No, soy vecino de Mónica García, pero a lo que, por si alguien quiere más datos, hombre, vecino, no vivo lejos de Mónica García, pero claro, si empiezas a bajar, que además es cuesta abajo, inmediatamente te metes en la avenida de la Albufera. ¿A dónde quiero ir? Que Pablo Iglesias vivía en Vallecas, que tiene zonas maravillosas y es un barrio admirable. Mi segundo equipo es el Rayito, además, que le tengo yo mucho cariño, pero oye, al tipo, cuando ha podido mejorar de condiciones de vida, pues le ha parecido irse a vivir a un chalet en Galapagar con piscina y tal.
pues esto trasládelo a una gran empresa. ¿Dónde van a vivir? Donde tengan mejores condiciones de negocio, más posibilidades de crecer, más ventajas fiscales. Claro, joder. Pues claro, eso es lo que se tiene que ver. A mí me resulta de esto interesante porque esto significa que la derecha y la derecha económica, que siempre ha sido complaciente con el poder, pues eso que llamamos la derecha económica o la sociedad civil, ¿no? Lo que don Ricardo de la Cierva llamaba la derecha de intereses, que siempre ejemplificaba don Eduardo Dato, sí. Injustamente tratado, hablando de otra cosa. Él decía que había una derecha patriótica, hablaba de Silvela, y una derecha de intereses, que era la de Eduardo Dato, la de los idóneos, ¿no? Sí, eran los idóneos, sí, me parece. Sí, hay esa parte derecha, pero eso es malo, don José Ignacio, desde el punto de vista del historiador. No, lo que quiero decir que muchas veces hoy se habla de sociedad civil. La sociedad civil, que es un ente muy abstracto, que es en principio, con la idea del contrato social, quien traspasa el poder al Estado, en un pacto, en un contrato social, ¿no? Que claro, lo podemos simbolizar con un referéndum, en el caso de la Constitución podría ser así. Pero la sociedad civil sí funciona cuando dicen no hay sociedad civil o la sociedad civil española es muy débil. No, la sociedad civil sí funciona en la izquierda, no ha funcionado en el lado de la derecha. Esto significa que ahora muchos empresarios sí se están pronunciando, y se están pronunciando por la vía de facto. Están haciendo, y esto es un mensaje que dicen, aquí no hay garantías. Yo lo que creo que esto significa, lo que ha hecho Ferrovial y lo que está por venir, como decía José Luis, lo que están viendo, que aquí, aunque pase lo que pase, y haya una se han adelantado. Aquí hay una parte política muy importante, que es la parte, diríamos, de esta izquierda, y sobre todo esta izquierda desde el peso para atrás, que pesa muchísimo, y que pone en riesgo, que va a poner en riesgo incluso a futuro. Algunos creen que porque venga el Partido Popular y Vox, que las cosas pueden cambiar. No cambian tanto. No cambian tanto porque hay transacciones. Yo llamaría la atención sobre esto, porque cuando la barba del vecino vea pelar, echa las tuyas. Esto significa cuando los mercados empiezan a ver que aquí no hay garantía. Por eso me gusta la perspectiva del historiador. Vamos a poner dos testimonios más del día. Uno de Félix Bolaños, para que vean las explicaciones surrealistas de estos tíos. Dice Bolaños, ¿ese quién es? Uno que tiene un rato de asistente y de ministro de la presidencia, el figura. Dice que es una decisión, el desenterrador, que es una cosa extraña. Y detrás de Bolaños, para abundar en la vía que me abre y muy bien abierta el historiador, don José Ignacio Ruiz, vamos a escuchar a Cuca Gamarra. Pero primero Félix Bolaños. Sobre Ferrovial, pues hoy efectivamente es la Junta de Accionistas a las 12:30 de la mañana. Es una decisión que propone el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas, y desde luego es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea, y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España. Están viniendo miles de millones y empresas a invertir a España porque tenemos grandes oportunidades económicas y grandes oportunidades de empleo en nuestro país. Por tanto, por supuesto, respeto a la decisión que adopten los accionistas de Ferrovial, pero también le digo que las buenas perspectivas económicas de nuestro país, que España sea un destino tan atractivo para las inversiones extranjeras, no es fruto de la casualidad, es fruto de las cifras económicas. Todos los días recibimos una cifra económica positiva. Si la derecha gobernara con estas cifras económicas, hablarían de milagro económico, y como no gobiernan, pues no saben muy bien qué decir y están a la contra de todo, porque en el fondo lo que desean es que las cifras sean malas, porque creen que así a ellos les irá mejor. La jeta y el cinismo es impresionante. Por cierto, don Félix, con todo el cariño, le sugiero que ponga el despertador 20 minutos antes. Lo digo por el pelo, por cómo lo llevaba. No quiero abundar, pero en fin, le hemos visto mejor peinado en otras ocasiones. Cuca Gamarra. El ataque, la demonización del tejido económico y empresarial no se genera un país en el que las empresas quieran estar o venir. Y este es yo creo que el meollo de la cuestión. Y tenemos un gobierno que lo que se dedica es a acusar a las empresas españolas, a acosar a los empresarios y a las empresas españolas, y a generar una inseguridad jurídica que al final lastra la actividad económica en nuestro país, y con ello estamos dando una imagen al exterior que dificulta muchísimo que otras empresas quieran venir a invertir a España. Y esto tenemos la oportunidad también de cambiarlo. No es de recibo que un gobierno con el presidente al frente se dedique a insultar, a acosar y a descalificar a nuestros empresarios.
Y no es de recibo que un gobierno de España, con su presidente al frente, se dedique a generar un día sí y otro también un escenario de inseguridad jurídica que hace muy difícil que las empresas que tenemos no se planteen irse y que las empresas que estén pensando venir no se planteen no venir. A ver, que si lo que dice es el Padre Nuestro y tal, yo lo único, don Luis, usted que sabe de esto más que yo le recomendaría un poco más de pasión, ¿no? Está incómoda. ¿Está incómoda, tú crees? Es que es el estatismo. ¿O está así como a medio gas? Deberíamos montar un programa solo contra el Estado. Sí. Es que hay que hablar del Estado. Es una paradoja este país porque Estado. donde más ha fructificado el anarquismo en el mundo es en España. Sí. Y donde más pasión hay por el Estado es en España. Entonces, es una especie de maldita influencia francesa, como el libro aquel fantástico de ¿cómo se llama este? El de Turner, que no hay, pero al final ella está incomodísima. Bueno, no está diciendo, oiga, esto es, no me gusta esta ley, la cambiaremos. Es difícil defender. Una pasión. Nosotros realmente no tendríamos que estar defendiendo que Ferrovial se vaya de España. Es una mala noticia que se vaya de España. Es parte que estamos defendiendo. No, pero si no estoy defendiendo a Ferrovial, lo que pasa es que ella está incómoda en decirle, parece como que no lo van a hacer ellos. Mi crítica no va a Ferrovial, mi crítica es como si se hunde todo esto y al final se van todas las empresas y esto se acaba y tal. Pues oye, apagas los contadores y se acabó el país. Lo triste es que el gobierno sea incapaz de impedirlo, o sea, que no haga nada y que esto sea, oye, no lo puede impedir por más que se pongan los ministros a decir que les van a perseguir fiscalmente, incluso a los consejeros. Es la Unión Europea, ¿cómo vas a impedirlo? La amenaza ha sido que se van a ir contra los consejeros y los accionistas. Les han amenazado con eso. Al margen de es una extorsión. Remátame, José Ignacio, en un minuto que me tengo que ir a publicidad. No, que aquí al margen de las opiniones particulares, lo que hacemos como análisis es el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Claro, que es un desastre. Y es un diagnóstico. Nos guste o no nos guste. Como sigan así, se irán más empresas. Es decir, aquí hay una falta de seguridad jurídica. Pensemos el Tribunal Constitucional, el Supremo, cómo están colonizando todas las instituciones. Que cualquier empresa dice, aquí mis garantías son dudosas, por lo menos son dudosas. Casi no hay ninguna. Bueno, es que no hay ninguna. No, porque luego vas a la extorsión y al chantaje. Que parece que es solo el hecho puntual. Está Europa detrás, Europa no puede si ya les eso. estaban quitando la razón. Mira, tengo aquí apuntado, los grandes fondos americanos respaldaban el plan de Rafael del Pino y hemos hablado de lo de no. Entonces, fíjate, solo una cosa, los fondos estructurales europeos que han llegado aquí, ¿dónde se han invertido? En fondos estructurales de la cultura del género. Bueno, nada, nos vamos un instante a publicidad y ya que ahora sí que vamos a hablar de inseguridad jurídica, de la ley del CSI, de doña Pilar Job, que tiene además a todos los funcionarios de justicia ya incendiados. El guau es guau todavía no toca, pero ya llegaremos a la del guau es guau. De momento seguimos con la del CSI. Un instante y regresamos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria.
Visita la web alexandradev.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.